Gracias. Compañeras y compañeros, como ya se dijo aquí, este dictamen ya lo habíamos votado en septiembre del 2024, cuando se reformó la Constitución en materia de Guardia Nacional. Se estableció que el Ejército podía nombrar a los mandos superiores, pero que sería el Senado y la Comisión Permanente del Congreso quien los iba a ratificar. ¿Pero qué creen? 3 meses después, en diciembre, cuando Morena se lanzó contra los organismos autónomos, usaron un texto viejo para modificar los mismos artículos y se borró lo que ellos mismos habían aprobado sobre la Guardia Nacional. Es decir, en 3 meses lo pusieron en la Constitución y en 3 meses lo volvieron a quitar. Así de serios son para legislar. Parece que están jugando con un borrador mágico sobre la Constitución. Las pifias legislativas se pueden solucionar. Lo que lamentablemente no tiene solución, y por eso en el Partido Acción Nacional vamos a votar en contra, es el gravísimo daño que ustedes le están haciendo a todas las instituciones, incluyendo al Ejército Mexicano y la confianza ciudadana. Dicen que introducen los contrapesos y que la ratificación es un mecanismo de control. Control, contrapesos y rendición de cuentas son mecanismos que ustedes no conocen. Como si el Senado, como si la Cámara de Diputados en las condiciones actuales realmente representara la pluralidad de este país. Ojalá con su borrador mágico borraran ese penoso episodio de la historia de este país donde se robaron curules y lograron una sobrerepresentación que no les correspondía. El 46% de los electores no les dio el poder para modificar la Constitución a su antojo. Son tan olvidadizas que también se les olvida que prometieron una Guardia Nacional civil, ciudadana, cercana a la gente. Y lo que hoy tenemos es una Guardia Nacional enterrada bajo un uniforme militar. También quisieran borrar la realidad, esa realidad cruda que desmantela la promesa de que con la llegada de la Guardia Nacional iba a llegar por fin la añorada paz a México. No se les olvide que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue el más violento del siglo XXI, más de 218,000 delitos de alto impacto. Y dicen que en el sexenio actual no hay presos políticos, pero también quisieran borrar cómo se ha incrementado la violencia político-criminal, que creció en más de 400%, y un crecimiento en los homicidios que no ha cedido, por más que se quieran engañar. No se autoengañen, oficialistas. Cambiar las cifras de homicidios dolosos a desaparecidos y homicidios culposos no es mejorar la tranquilidad de los mexicanos. Suben aquí a aplaudir que este dictamen reforma la Constitución para lograr visibilizar a las mujeres, porque las nombra. Si hubieran querido visibilizar a las mujeres, no hubieran cerrado los ojos ante una estrategia de seguridad fallida que dejó, entre otros saldos, 51,944 mujeres asesinadas, ya con la Guardia Nacional en funciones y al mando de la Sedena. Dicen querer nombrar a las mujeres y no han tenido la decencia de llamar por su nombre a la exministra Norma Piña, que encabezó una Suprema Corte que tuvo el valor de que se cumpliera la ley y que en abril del 2023 resolviera inconstitucional la transferencia administrativa y operativa de la Guardia Nacional a la Sedena. Y con esto desencadenaron una serie de eventos desafortunados para destruir todo lo que les estorba en sus planes autoritarios. Mientras tanto,
La impunidad nacional supera el 93%. En homicidios dolosos llega a 96.8% la impunidad. En extorsión a 98% y en violaciones a 94.5%. Con estos datos es clarísimo, militarizar no es proteger, militarizar es someter. Pero más grave aún, en el sexenio pasado descubrieron que con el pretexto de seguridad podían ser más opacos que nunca y distrajeron al ejército de sus verdaderas labores y muy lamentablemente con ello llegó a la Guardia Nacional el tufo de la corrupción que caracteriza a Morena. Y ahí van los hechos. Mayo de 2025, 11 elementos de la Guardia Nacional fueron detenidos infraganti mientras huachicoleaban combustible, incluso usando patrullas oficiales de la Guardia Nacional para proteger la operación. Entre los detenidos había al menos un subteniente y varios militares de diferentes estados. El escándalo es mayúsculo, no lo pueden ocultar. La realidad que ya destapó la terrible red de huachicol fiscal es que han usado al poder y han usado incluso a altos mandos de la Marina, a familiares incluso del exsecretario de Marina, para hacer el robo del siglo a costa de las y los mexicanos. Y no es un caso aislado. La investigación de Mexicanos contra la Corrupción reveló que el grupo criminal La Barredora hizo negocios con el Tren Maya, vendía combustible robado para la obra insignia de Morena y hasta negociaba rentar tierras al propio gobierno federal. ¿Quién estaba detrás? Hernán Bermúdez, que muy contento posó con su gafet de Morena. Esta es la paradoja. Nos dijeron que militarizar y centralizar era para brindar al país de la corrupción y terminaron con marinos guachicoleros en aduanas, con cárteles haciendo negocios con las obras estrellas de Morena y con la Guardia Nacional convertida lamentablemente en un brazo armado sin controles civiles. El problema no es que solo que haya soldados en la calle, el problema es que ya nadie los vigila. Una democracia no puede entregar la seguridad pública a un solo poder, sin contrapesos, sin vigilancia ciudadana, sin controles independientes. Porque cuando no hay controles, lo que florece es el abuso, la impunidad y la corrupción, como ya está pasando. Esto no es fortalecer la seguridad, es debilitar los derechos. No se puede combatir la violencia con más opacidad. La Sedena no necesita más poder. México necesita más justicia y necesita paz. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias. Y con la venia de la Asamblea. A ver, yo estoy empezando de verdad a no entender a la oposición que se opone nada más por cualquier propuesta que haga la Cuarta Transformación. ¿Qué hace esta reforma? Pues en realidad introduce los contrapesos a los nombramientos de los integrantes a los altos mandos de los integrantes de la Guardia Nacional. Para todos aquellos que se opusieron aquí de la supuesta militarización del país y que argumentan que debe de haber un control civil, este es el control civil. Fíjense nada más. Y el absurdo debería entenderse inclusive en el propio discurso de los que se van a oponer, porque vienen a hablar aquí de cabeza fría los que integran el partido de Alejandro Moreno, que intentó arreglar algo a golpes 10 minutos de tribuna. Entonces, el chiste se cuenta un poco solo. Sin embargo, hay que reconocer que integrantes de diversos partidos, entre ellos el Movimiento Ciudadano, han dado en el clavo en el debate que se ha dado sobre este asunto. Y es justo los controles internos civiles que tienen que ver con los nombramientos de la Guardia Nacional. Entonces, no tiene ninguna lógica que vengan acá, ni por supuesta congruencia, ni mucho menos, a oponerse a esta atribución constitucional. Es una reforma.
a artículos de la Constitución, no solamente para hacer lo que ya ha dicho la diputada Garay, que introduce el tema de persona titular del Ejecutivo y el lenguaje inclusivo de género, sino que le da al Senado la atribución de aprobar los altos mandos de la Guardia. Es decir, un órgano civil representante de los ciudadanos va a opinar sobre los mandos de un órgano que se encarga de la seguridad, sí, pero que tiene una lógica militar. Y diciendo eso, esta guardia a la que tanto vienen a criticar, pues no ha tenido más que aciertos en estos años de creación. Fíjense, a 6 años de su creación tiene 130,000 elementos activos, cuando en el gobierno de Peña, en el gobierno del PRI, eran 37,200 elementos de la Policía Federal. En la época de García Luna, sí, esa Policía Federal que creó García Luna y que heredaron los del PRI, pero que en la administración de Felipe Calderón, también con García Luna, del 2000 al 2006, eran 38,000 elementos de la Policía Federal, 100,000 elementos menos. Y entonces vienen acá a decir que no nos interesa la seguridad. Miren, yo les voy a cambiar las frases para ver si hablando de Albert Einstein me entienden un poco mejor. Porque Einstein decía que la preocupación por el hombre y las mujeres y seguridad debe de ser el interés principal de todos los esfuerzos, no la taja o la raja política que van a tener de este tema. Pero fíjense nada más, mientras acá vienen a dar discursos de oposición en contra de este tipo de reformas y se avientan en contra de la Guardia, no solamente diciendo, bueno, pero no estamos en contra de la Guardia, ni estamos tampoco en contra del Ejército. No, nomás estamos en contra de toda la normatividad que tiene que ver con la creación de la Guardia y estamos en contra de toda la lógica normativa que le da sustento, así o más incongruentes. Y luego, ahí les van, dicen aquí, pero con gran elocuencia, que hay que fortalecer las policías estatales. Ahí les van cómo fortalecen ellos las policías estatales. En Chihuahua hay 3,283 elementos de la Guardia Nacional, 1,183 policías estatales. 1,183. En Querétaro hay 1,074 elementos de la Guardia Nacional, 670 elementos de la Policía Estatal. En Aguascalientes, ahí sí, fíjense, hay 6 más policías estatales. En Guanajuato, la joya de la corona del panismo, 5,472 elementos de la Guardia Nacional y 3,655 elementos de la Policía Estatal. Permita a la oradora. Diputadas, diputados, le solicitamos orden en este pleno. Cada grupo parlamentario tendrá la oportunidad de expresar su postura. Gracias. No coman ansias. Y como a los del PRI y a los del PAN no aguantan, porque vienen a decir no solamente mentiras, sino porque se les deja en evidencia no solamente de su ignorancia, sino de su incongruencia. En Coahuila, gobernado por el PRI, 2,950 elementos de la Guardia Nacional contra 2,546 policías estatales. Imagínense. O en Durango, el doble de elementos de la Guardia Nacional. Entonces, como esto tenemos repetido en los estados gobernados por la oposición, pero fíjense bien, además la aprobación ciudadana de la Guardia Nacional está solamente en 4º lugar después de la Marina, la Fuerza Aérea Mexicana y el Ejército. ¿Y qué impacto ha tenido en los delitos? El gobierno actual logró la disminución de 18,3% en víctimas de homicidio doloso y solamente 7 estados concentran el 51,6% de los homicidios dolosos. Y adivinaron, Guanajuato y Chihuahua están entre esos. Del 2018 al 2024, a nivel nacional hubo una disminución de delitos de alto impacto en un 38%. Y así nos podemos ir. Pero miren, yo voy a terminar diciendo, acá
me gritan mis compañeras diputadas del Estado de Chihuahua del Partido Acción Nacional, que de verdad, como dice nuestro compañero Gerardo Fernández Noroña, no aguantan la medicina, porque lo cierto es que vienen aquí a decir un montonal de barbaridades, pero no tienen un plan de seguridad ellos mismos, y les duele aceptar, porque nos ven chiquitos y orejones, porque creen que la Cuarta Transformación vino a robarles su derecho sagrado, como el de los reyes, de gobernar. Pero realmente, ¿cómo han gobernado? Ahí les van los modelos de percepción de inseguridad de los gobiernos de oposición en Chihuahua, mi estado, que pareciera que no tiene gobierno. 63.4% de la población se siente insegura. En Guanajuato, el 71% de la ciudadanía se siente insegura, y así nos podríamos ir. ¿En qué consiste el gobierno y el modelo de seguridad de esta oposición desdibujada? Pues consiste en hacer una torre que está chueca y que se ha llevado 200% más del presupuesto. Ellos creen que la seguridad reside en los ladrillos. Nosotros estamos seguras que la seguridad no solamente está en la prevención, sino también en el fortalecimiento de los elementos. Por eso vamos a votar a favor, y por eso les decimos desde aquí, son unos incongruentes y no tienen modelo de seguridad. Muchas gracias.